Okay, let's begin. Okay. Once more time, I say welcome, dear students. And today we are diving into an important topic in, in language learning and second language acquisitions and language learning strategy. Whether you are a student or a teacher, the important is understanding how people learn a new languages and how this can help us improve our methods and outcomes. Well, explore key theories, historical development, and practical strategies that learners use to acquire a second languages. But first, I want to know how much do you know about the second language theory? Okay, I need that you write in the chat what key theory do you know about the second language acquisitions. Okay, write in the chat, please. Okay, behavior. Thanks, Maria Jose. That's right. Sociocultural. Very good. What else? Cognitive. Yes. And that's right. Behavioral, sociocultural, and cognitive. Okay, Valentina, right? In the chat. Output comprehensible. Yeah. Thanks for your participation. Okay. What is second language acquisitions? This is the questions. Uh, the second language acquisitions, or SLA, refer to process by which people learn a languages other than their native tongue. Unlike first language acquisitions, which happen naturally in childhood, the second language acquisitions involve conscious and subconscious learning process influenced by multiple factors such as environment, motivation, and cognitive ability. One of the distinctions in second language acquisition is between language acquisition and languages learning. For example, Stephen Krashen, a well-known second language acquisition theory, explains that acquisition is a subconscious process, much like how children learn their first languages. In contrast, learning is a conscious process that involves studying grammar, vocabulary, and roles. Okay? When we speak about the historical background of second language acquisition, we have to begin with this, with the behaviorist approach. Okay, in the 50 and 60 years, B.F. Skinner proposed that languages learning happen through imitation and reinforce. This led to the audiolingual method, which emphasized repetitions and drills. Then, in the cognitive and mentalist approach in the 60s and 70s years, Noam Chomsky challenged the behaviorists by introducing universal grammar. The idea is that humans have an innate ability to learn languages. And in the years 17 and 80, interlingual theory by Larry Selinker introduced the concept of interlanguages
describing how learning develop an unique linguistic systems that combine elements of their native and target languages. In the 80s and 90 years, Prussians talk about the input hypothesis. Prussians emphasize that learners acquire languages best when they receive comprehensible input, meaning slightly more advanced languages explored than their current level. In the 90s to the present years, Lev Vygotsky taught to the sociocultural and interactionist perspective. Research like Vygotsky and Long highlighted the role of social interaction and negotiation of meaning in second languages. In language learning strategies, it's important to know that we understand how second language acquisitions work. Now let's talk about the strategy that can help learners succeed. Language learning strategies are techniques that students use to enhance their learning, and this can be divided into several categories. One category is cognitive strategies. Techniques such as note-taking, summarizing, and using mnemonic device to remember vocabulary. Another category is metacognitive strategies. Planning, monitoring, and evaluating one's own learning process. For example, setting languages learning goals. Another strategy is social strategies. Okay. And the social strategy, learning through interactions such as practice with native speakers or joining language in groups. And finally is the affective strategy, managing emotion and motivation, like reducing anxiety and staying positive. By using a mix of these strategies, learners can make their languages acquisition journey more effective and enjoyable. In conclusions, in summary, second language acquisition is a complex process influenced by various factors, and understanding these concepts can help us become better learners and teachers. By applying effective language learning strategy, students can enhance their ability to acquire a new languages efficiently. Let's keep exploring and experimenting with different strategies to find that work best for each learning. Okay, this is a little summarize about the main theory about the learning acquisitions. And you have any questions about that theory? Ese es un breve resumen de lo que ustedes leyeron sobre la adquisición de, de una segunda lengua y de las diferentes teorías y la importancia que tienen en la adquisición de una segunda lengua. Recuerden que la adquisición de una segunda lengua es el proceso por el cual las personas aprenden una lengua materna, a diferencia de la adquisición de la primera lengua, que se produce de forma natural. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, digamos, acá en los países de habla hispana, es adquiriendo una segunda lengua. Estudiamos la adquisición de una segunda lengua. O sea, esa es una diferencia bien grande
cuando nosotros adquirimos de manera natural por el lugar de residencia la lengua materna, que es de manera diferente, ¿no? Entonces acá estamos hablando de la adquisición de una segunda lengua y nacen diversas teorías que nos dan una visión muy clara de cómo nosotros logramos adquirir esa segunda lengua. Entonces aparecen teóricos como Stephen Krashen, ¿verdad? Y todos pues han escuchado y estuvieron aplicándolos en su trabajo sobre lo que él habla acerca de cómo aprendemos nosotros una segunda lengua. Y la teoría de Krashen se basa en que nosotros aprendemos esa teoría de manera natural, tal como lo aprenden los niños residentes en un país en específico, cómo reciben ellos su lengua materna. Lo que nacimos acá en los países de habla hispana, nosotros pues aprendemos a hablar, como decimos. ¿Cómo aprendemos a hablar? Pues hablando. No nos basamos en estructuras gramaticales, no enseñamos estructuras gramaticales, sino que la lengua es un proceso que se va aprendiendo de manera consciente. En este caso la lengua materna de manera inconsciente, porque nosotros vamos aprendiendo a través de la repetición y porque nos vemos inmersos en ese idioma, ¿no? Las personas pues que van a adquirir una segunda lengua, el proceso es diferente, ya es un proceso consciente que implica el estudio no solo de vocabulario y de la gramática, sino de estructuras ya más complejas para la adquisición de una segunda lengua. En los referentes históricos, algunos cuando comenzó la clase les pedí que me colocaran en el chat sobre diversas teorías y algunos escribieron como inicial el enfoque conductista, ¿no? Colocaron el conductismo como una de las principales teorías que habla acerca de la adquisición de una segunda lengua y el cual nosotros podemos observar de que el principal exponente es Skinner, el cual él propone que el aprendizaje del idioma se produce por imitación y el refuerzo. Esto dio lugar al método Audiolingo. O sea, yo hablo y repito cuando escucho. Este método es un método de imitación en el cual la persona imita lo que la otra persona expresa, ¿verdad? Eso se hace digamos, el término es refuerza y hace hincapié en la repetición, en las palabras que nosotros expresamos. Muchos de los métodos que actualmente existen para la enseñanza del inglés se basan en el método audiolingual, que es escuchar y repetir, imitar sonido para tratar de copiar esa pronunciación. Otro de los que ustedes expresaron en el chat es el enfoque cognitivo, ¿verdad? Es un enfoque cognitivo, un enfoque mentalista que surgió en los años 60 y 70 a través de su exponente Noam Chomsky. Noam Chomsky, él desafió el conductismo introduciendo la gramática universal. La idea que expresaba Noam Chomsky es que los seres humanos tienen una capacidad innata de aprender idiomas. O sea, nosotros como tal estamos condicionados para aprender una segunda lengua o todas las lenguas que nosotros podamos adquirir. Hay expresiones tales cuales de personas ya adultas mayores que dicen que, y disculpen la expresión, pero lo he escuchado mucho, que loro viejo no da la pata. Eso es falso. Todos estamos condicionados. Cualquier persona, no importa la edad, puede adquirir una segunda lengua o una tercera lengua si se lo propone. Todo es tener la motivación y el interés para aprender esa segunda lengua. Entonces, esto lo refuerza Noam Chomsky, en el cual expresa de que nosotros tenemos la capacidad para aprender. Lógico que si nosotros empezamos a adquirir esa segunda lengua en unos estadios iniciales de desarrollo, esto es hablando de los primeros estadios de desarrollo de los niños, que va de los 4 hasta los 8 años, y nosotros podemos enseñarle a los niños
4 o 5 idiomas al tiempo, ese niño va a adquirir esos 5 idiomas a la vez. Tomemos el caso de los padres que tienen como lengua materna el español, pero hay uno que también maneja el inglés o el francés, entonces él empieza a hablarle a su hijo en francés, la mamá en español, en el colegio le enseñan inglés, ¿verdad? Y también enseñan el alemán. Ese niño, cuando tenga 10, 12 años, ya él va a tener un manejo pues muy provechoso de todas estas, de estos idiomas, ¿no? María José dice que aunque las personas mayores presentan dificultades en la retención de información. Ok, ¿qué pasa con las personas mayores, María José? No es que presenten dificultades en la retención como en el proceso. Lo que sucede es que muchas veces por las diversas actividades que nosotros tenemos o preocupaciones o hasta manejemos y utilicemos el término estrés, todas esas cosas que nosotros manejamos cuando somos adultos, pues nos lleva a dedicar poco tiempo o interés en el aprendizaje. Pero si nosotros nos proponemos a aprender, le dedicamos el tiempo, nosotros vamos a poder adquirir esa segunda lengua. No hay que o cognitivamente hablando sobre la adquisición de un nuevo conocimiento, porque es que nosotros todos los días aprendemos cosas nuevas. Ahí tendríamos que tocar un poco lo que hablan algunos, digamos, psicólogos y algunas personas sobre la plasticidad neuronal. El cerebro puede aprender y de hecho nunca se va a llenar. Siempre nosotros vamos a estar en un constante aprendizaje. Y si lo aplicamos a los idiomas, pues también nosotros vamos a poder aprender y lógicamente adquirir esa nueva posibilidad y habilidad en otras lenguas. A ustedes se van a topar como futuros licenciados en lenguas extranjeras y con personas que les van a pedir a ustedes que los enseñen a hablar inglés. Entonces, algunos van a verse frustrados, algunas personas mayores, porque dicen, no, yo no puedo aprender, pero no es que no pueda aprender y que no tenga la capacidad, sino que realmente no está dedicándole el tiempo suficiente para el aprendizaje de ese idioma. Porque el condicionamiento como tal, todos lo tenemos. Todos aquí tenemos un condicionamiento y hablamos otra vez de plasticidad neuronal. Nosotros podemos aprender porque estamos condicionados para ello. El problema es, como les he estado diciendo, que muchos nos centramos y le damos relevancia a otras cosas. Póngase una persona una madre de familia que tenga que atender a los niños, tenga que pagar el recibo del gas, la luz, tenga que ir a trabajar y cumplir con su labor. ¿En qué momento le dedica ese tiempo específico para estudiar y dedicarse a aprender un nuevo idioma? Entonces, lo que vamos a ver aquí es que casi no hay tiempo. O ustedes también lo han presentado y muchos estudiantes, cuando se viene la fecha de entrega y no hacen la entrega de sus actividades, una de las cosas y las que responden, profe, no pude entregar porque estoy trabajando y no me dio tiempo de, o sea, que no le dedico tiempo al estudio. Entonces, lo mismo sucede acá. Lo importante es saber que nosotros sí estamos condicionados, no importa la edad, cualquiera puede aprender una nueva lengua, un nuevo idioma, porque estamos condicionados para ello. Y ya lo decía Noam Chomsky, en que todos tenemos esa capacidad innata para aprender idiomas. Otra de las teorías que nosotros vemos y que aparecen pues, en nuestra bibliografía de curso para esta unidad es la teoría de Larry Seligman. Él introdujo el concepto en los años 70, 80 aproximadamente sobre el concepto de interlengua.
que describe cómo los alumnos desarrollan un sistema lingüístico único que combina elementos de su lengua materna y de su lengua meta. ¿Qué es lo que hace? Ellos, por afinidad de significado o afinidad de palabras o de expresiones, él va creando su propio lenguaje, lo va asimilando, lo adquiere, lo practica y lo desarrolla. Thank you so much. Por ejemplo, disculpa, ¿hay alguien va a hacer algún aporte? Escucho un micrófono abierto, no sé si alguien quiere expresar algo. Ok, vamos a ver quién. Thank you so much, profesor. Thank you so Javier, much. ¿vas a hacer algún aporte? No, señor. Ah, que tienes el micrófono abierto. Ok, bueno, ¿hasta allí tienen alguna pregunta? ¿Algún aporte? Desde rechazar. Ok, continúo. Esta principal exponente es Crashing. Crashing subraya que los alumnos adquieren mejor la lengua cuando reciben un input comprensible, es decir, una exposición a una lengua ligeramente más avanzada que su nivel actual. Entonces, esto es importante porque muchos de los, inclusive de los cursos que hoy en día aparecen en la web, se basan en la teoría de Crashing, en que nosotros cuando nos vemos y nos sumergimos y ese término es importante, nos sumergimos totalmente en la lengua. ¿Qué es sumergirse totalmente en la lengua? Es estar envuelto en todo ese proceso de conocimiento de la lengua, aprendiendo estructuras gramaticales complejas, pero no a través de la gramática, sino aprendiendo cómo se dicen tales expresiones y en lugar de expresarla en español, nosotros vamos tratando de asimilarla más a nuestro lenguaje cotidiano y nos vamos a sumergir más. Esta es una teoría que toma mucha relevancia y que podemos nosotros tomarla también como método de aprendizaje para reforzar nuestros conocimientos como tal. Finalmente tenemos las perspectivas socioculturales e interaccionistas de Vygotsky, que destaca el papel de la interacción social y la negociación del significado en los aprendizajes de las lenguas extranjeras. Esto pues toma relevancia cuando nosotros interactuamos con hablantes de otras lenguas y estamos en ese proceso de interacción social, pues nosotros adquirimos también la lengua a través de ese método, ¿ok? Entre las estrategias para aprender, podemos utilizar las estrategias cognitivas, como qué tipo de estrategias en el aspecto cognitivo, como tomar apuntes, resumir y utilizar dispositivos mnemotécnicos para recordar vocabulario. Esto es las flashcards, toman un lugar importante. Yo siempre cuando estoy enseñándole a mis estudiantes de manera presencial, trato en lo posible de que no me traduzcan, de que todo lo que vayan a aprender o a deducir acerca de lo que les estoy enseñando lo traten de hacer de manera que puedan emplear el idioma. Ya, si yo les hablo acerca de una expresión, no pido que me lo traduzcan, sino traten de comprender. Y si no lo tratan no pueden comprender, pues utilizo otro tipo de estrategia. En este están las flashcards y también para el estudio y esas estrategias para el aprendizaje del idioma también puedo utilizar flashcards y los apuntes para desarrollar más esas habilidades, ¿no? Están las estrategias metacognitivas. Estas consisten en la planificación, seguimiento y evaluación del propio proceso del aprendizaje. Por ejemplo, fijarnos unos objetivos de aprendizaje específicos en la cual nosotros vamos a dar cuenta o a revisar cómo va nuestro proceso de aprendizaje. Es decir, yo me voy a proponer esta semana aprenderme unos 20 verbos o voy a enseñar a mis estudiantes unos 20 verbos, entonces mi objetivo está enfocado allá, en el aumento de vocabulario. Al final de la semana yo debo hacer ese seguimiento
para saber si logré el cometido que me propuse. ¿Okay? Está también las estrategias sociales, es aprender mediante la interacción, por ejemplo, practicando con hablantes nativos o uniéndose a grupos lingüísticos. Eso juega un papel importante. Estar practicando el idioma con personas que sepan un poco más de uno para que nos puedan ayudar en ese proceso. Y están las tres estrategias afectivas, que es gestionar las emociones y la motivación, por ejemplo, reduciendo la ansiedad y manteniendo una actitud positiva. Hay algo que es lo que mata, y ya ustedes lo van a ver, a un estudiante que el cual no le permite aprender, es el bloqueo psicológico que éste tiene cuando el profesor de inglés entra al aula de clase. Inmediatamente hay un cierre total de parte del estudiante que no permite que él aprenda. Él en ese momento hace un bloqueo cognitivo que si le pregunta el docente no va a responder por mucho que sepa. Todo se le olvida en ese momento y ese estudiante prácticamente lo hemos perdido. Pero si nosotros como docentes, futuros docentes de lengua extranjera, le damos esa confianza, podemos reducir la ansiedad que presenta el estudiante para la adquisición de su lengua, del aprendizaje del inglés. Vamos a tener un estudiante que se va a abrir y va a estar dispuesto a aprender, a participar, y cuando le preguntemos seguramente va a responder. Entonces eso es algo muy importante en el aprendizaje. Sí, discúlpenme con el audio si se va por instantes, pero el internet en el centro está un poco intermitente. Entonces, utilizando una combinación de estas estrategias, podemos nosotros lograr que nuestros estudiantes puedan adquirir una segunda lengua de una manera más eficaz. Entonces, hasta allí, mis queridos estudiantes, es lo que tengo que compartir en esta CIPA sobre la adquisición de una segunda lengua. Si alguno tiene una pregunta, un aporte, una inquietud, pues estoy presto a escucharlos. Levanten la mano y les concedo la palabra. So, according to the activity that we have, the course of foreign language acquisition, so we have to do a theory analysis report, but I could understand, but I don't have so much idea how to do it because I don't know. I feel like the web conference that we it wasn't that clear, the explanation for me personally. I'm talking about me. So could you would you mind explaining a little bit more about the report or how to do it? Mucho el internet, tuve dificultades en escuchar, pero comprendí algunas partes que has presentado. Creo que algunas teorías, algunas dificultades en el análisis teórico o la aplicación teórica en el trabajo. Creo que eso es lo que me estabas comentando, algunas dificultades en esta actividad, en el trabajo que tienen que presentar ahora. Recuerden ustedes que eso es, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Sí, disculpa, es que estuvo intermitencia y logré captar algunas cositas de lo que me comentaste. Les explico rápidamente para todos porque sé que esa es una dificultad que tienen todos. ¿Cuál es la idea? La idea que ustedes tenían que hacer para esta nueva actividad era, no, lógicamente, revisar todo este aspecto teórico que se les presenta, toda la bibliografía, y una vez ustedes hayan tomado 3 clases, hacer una observación de las 3 clases, aplicar el aspecto teórico a esas 3 clases. ¿De qué manera yo hago eso? Por ejemplo, si a mí, tomando una teoría como por ejemplo la de el enfoque de Skinner, por ejemplo, donde él hace un refuerzo
la idea de Skinner es que el aprendizaje del idioma se produce por imitación y refuerzo. Entonces yo veo en la clase que observé de Invil, de que el profesor les dice a los estudiantes, okay, my dear students, repeat after me. Environment. Y los estudiantes, environment. Aquí el profesor está aplicando ese enfoque conductista. Y entonces ahí es donde yo estoy analizando la clase, hago mi reporte del análisis teórico, cómo aplica el docente la teoría a su clase. Es eso lo que nosotros teníamos que hacer en cuanto al análisis teórico sobre las clases, de las 3 clases observadas de Invil. No sé si doy respuesta de cómo es que deben afrontar esta nueva actividad. Yeah, like basically I have that idea, but I wasn't sure about like if I was doing it right, and because I was focused on my other course, so I couldn't like really like ask you so like for to explain me better, and yeah, basically was that, but yeah, I have that idea, and thank you very much. Okay, that's right, María José. Entonces, eso es cuanto. Si alguno tiene alguna otra pregunta con relación a esta actividad, por favor, recuerden que se cierra el día domingo. Tienen plazo hasta el día domingo. Recuerden que deben hacer la retroalimentación a un compañero. Participar en el foro. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la actividad? ¿Duda, inquietud? ¿O todo está claro? Pues, profe, en mi caso todo está claro, pues yo hice exactamente lo que usted nos explicó en ese momento. Por ejemplo, como nos explicó de las teorías del conductismo, pues yo analizando las clases hice así, no, el profesor aplicó esto y yo lo fui redactando en mi análisis teórico report. Okay, very good. That's right. Well, vamos a ver, acá está escribiendo María. Ok, la idea es hacer con una sola retroalimentación es suficiente. No hay un número específico. O sea, si tú quieres hacer varias retroalimentaciones, bien lo puedes hacer, María Camila. Pero con el hecho de que haya realizado una retroalimentación, compañero, es suficiente. Buena pregunta. ¿Y si nadie aportó nada en el foro? Ok, ese caso me está pasando, que hay muchos compañeros que no han participado en el foro y ya la actividad se va a cerrar. Recuerden que yo hasta el día viernes doy retroalimentación. Por directrices, 3 días antes ya uno no va a dar retroalimentaciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Por favor, aquellas personas que los grupos no han hecho su participación, entonces escríbanme en el Teams y yo les voy a pasar de pronto el aporte de un compañero para que ustedes le hagan la retroalimentación a ese compañero, que puede ser de otro grupo, y ustedes me coloquen en su trabajo esa retroalimentación. Es lo que podemos hacer para que puedan entregar su trabajo de manera completa. Respondo la pregunta, María José. Sí, señor. Ok. Y vamos a ver si María Cristina está haciendo una pregunta. Esperemos que la formule. Miren, lo importante en todo este proceso es que ustedes puedan apropiarse de estos enfoques teóricos, ¿verdad? Y de
y que los puedan ir aplicando, puede ser a su proceso de aprendizaje y más tarde a su proceso de enseñanza. ¿Ok? Y que esas estrategias que también vayan apropiándose de las estrategias de cómo aprendemos y cómo podemos enseñar a nuestros estudiantes. Bueno, María Camila, hay un problema y es que se está pidiendo la confirmación a través de, digamos, el screen que hayan tomado de la participación en el webinar. Si ustedes no pudieron participar, saben que tienen que hacer un resumen. Si ustedes no firmaron la asistencia y asistieron, pero no hay manera de corroborar de que usted asistió, tiene que hacer el resumen del webinar, ¿ok? Ahora bien, si usted no tomó pantallazos de la asistencia, pero ya yo tengo la asistencia, ya me la pasó la directora del curso, yo lo busco a usted y usted aparece allí como asistente, pues yo coloco pues que usted asistió, no va a haber problema. El caso está en que, primero, en la evidencia que mandes no haya forma de corroborar que eres tú o que aparezcas en dicha evidencia. Entonces, allí sí o sí tienen que hacer el resumen. I have a question. No, I don't know how to say, but when they did the webinar, they did the webinar as a, like I don't know, like there wasn't like any so much chance to participate because it was a big group of students. So I took some screenshot, but obviously I couldn't see my face. I just see the prof the what's the name of the lady? Silvana. And the Steffi was the one who was talking too. So I think we couldn't participate that much. Sometimes it was just like online, like saying some words or related to any content that they ask us for. So I don't know. Ok, mira, la idea cuál es, María José, es que tú sabes que en el webinar se realiza los estudiantes, ¿cómo pueden participar en un webinar? Hay una participación que se hace a través de las preguntas que se formulan a través del chat y una vez que ustedes ya participen, allí les queda también grabado esa parte de su participación. Pero se les pide que hagan el screen con la fotografía de ustedes, es para evidenciar de que ustedes participaron. Ahora bien, yo participé, pero no aparece mi fotografía donde yo participé. Bueno, pero está una asistencia que pasaron y ustedes debieron haber firmado esa asistencia. Ahora bien, se me olvidó la asistencia, como me dijo un estudiante, tampoco hay un screen donde se evidencie mi participación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sí o sí, tienen que hacer un pequeño resumen de su participación, del webinar. Yo les pasé el link para que pudieran hacer ese resumen y enviarlo y adjuntarlo en el trabajo. Esa es la única manera de nosotros proceder, porque ya si no participó o si asistió, pero no hay evidencia porque no hay participación directa, porque no lo pudo hacer o porque no tomó un screen donde aparece su fotografía, sí o sí debe enviar el resumen. Cuéntame, Javier. Profe, pues en mi caso ya yo envié el trabajo con todo lo que decía la guía. Y pues ahí dice que evidencia de trabajo independiente, pero yo no envié captura de pantalla de mi participación en la web conferencia, pero sí en la webinar, porque allá arriba dice que pretarea, que si uno no asistió a la webinar tiene que hacer un resumen. En ese caso yo sí participé, pero yo no adjunté el screenshot. Pero te digo, pero tú apareces en la lista de asistencia. Ahí pasaron una lista de asistencia. Pues la verdad no. Espera un momento, un momento. Espérate un momentico y yo te digo. Porque yo tengo acá la asistencia de ustedes y puedo verificar inmediatamente si aparece como asistente o no.
Y si nosotros Javier, firmamos la Javier asistencia, Enrique Ávila Carrillo, aquí aparece que participaste, que estás, por lo tanto, sí aparece tu participación. Voy con María José. O sea que no es necesario anular la entrega, porque ya ahí usted No, no, con no, esa no la registro. anule, déjala así porque yo voy a tener en cuenta, a ver, María José Uzcategui Sánchez, aquí me aparece que estuviste en el webinar, María José, no te preocupes, ya yo bueno. anoto tu asistencia. Sí, porque ellos dijeron que no podían pasar, o bueno, que no iban a pasar ningún link, sino que confirmáramos la asistencia mediante el campus. Y nos enseñaron cómo buscar hasta la webinar por el nombre si no aparecía en la ventana principal de las CIPAs o de las webinars que teníamos inscritas. Entonces, Ok, pero ya apareces, aquí apareces en tu asistencia, no hay problema, María José, ya creo que despeja un poco la Teacher, inquietud que tenías. Ok, Lady, cuéntame. disculpe, me gustaría, por favor, que me confirmara si aparezco en la lista de asistencia. Lady Luz, vamos a colocar Lady Luz. Lady Luz Trillos Cuello, si apareces, ladies. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, pero ahora no me pidan que los busque a todos, porque ya cada quien sabe si asistió o no asistió. Si ya asistió, ya usted sabe que va a aparecer allí, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Javier, ¿tienes la mano levantada? No, teacher. For me, everything is clear. Ok, that's right. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a ver. Ok, ya creo que vamos a tener que, la próxima semana, ahí me trabé un poquito, la próxima semana vamos a tener otra cita que habla acerca del uso de las tecnologías en las enseñanzas y el aprendizaje del inglés. Es muy, muy chévere esas citas. Pues desde ya los invito, les voy a pasar la fecha y el enlace para que puedan asistir a esa nueva CIPA que Dios mediante, creo que la tengo programada para la próxima semana, el día 19. Yo les estaría pasando CIPA, ese va a ser insumo para también el trabajo que viene para la tarea 3. Entonces es importante que asistan, pero de pronto voy a generar, vamos a ver cómo se evolucione esto, otras cipas para que ustedes puedan despejar dudas e inquietudes acerca de los trabajos. Porque es que, como bien saben, el Teams, tenemos un team grupal donde yo les respondo a ustedes y trato de hacerlo en el menor tiempo posible, también con la mensajería interna, el correo institucional, pero Teams es, digamos, que el chat nuestro más eficiente y rápido en el cual nosotros damos respuesta a todas las dudas e inquietudes que ustedes tienen. Entonces, los invito a estar pendientes de ese Teams. También me pueden escribir en el Team personal y yo igual les voy a dar respuesta lo antes posible. Si en el campus aparece asistencia, estamos en la lista, ¿cierto? Y vamos a darle respuesta a Valentina, verificando acá a Valentina Isabel. López Mejía. Sí apareces, Valentina. Sí apareces como asistencia en el webinar. ¿Ok? Entonces ya tú apareces acá registrada. Bueno, mis queridos estudiantes, no siendo más, creo que he dado respuesta a cada una de las preguntas que ustedes me han formulado. Si se presenta otra pregunta, ya saben, a través de Teams, damos por terminada nuestra sesión. Voy a detener la grabación